el campanazo analizaremos las implicaciones políticas y económicas del modelo de aranceles de Donald Trump que quiere imponer México, Canadá, Colombia en general. Además, exploraremos cómo inversionistas pueden aprovechar la volatilidad del mercado con ejemplos como la caída reciente de Nvidia tras la irrupción de DeepSeek en el mundo de la inteligencia artificial. Pero para esto tenemos con nosotros a Carlos Valerín. Él es asesor patrimonial, quien nos ayudará a entender este panorama y, por supuesto, identificar oportunidades en medio de la incertidumbre. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz viernes, aquí un gran saludo desde Costa Rica, pura vida. Estamos para todo lo que podamos ayudar, expresar y comentar un poquito de todo lo que estamos viviendo y o vamos a vivir en el futuro. Les recuerdo, me pueden seguir en Carlos Valerín CR en Instagram. Genial. Carlos, gracias primero que todo por estar acá y definitivamente vamos a arrancar con el tema que no solamente aquí en Estados Unidos, sino que también a nivel global todos están hablando, y es cuál es la principal implicación económica de los aranceles de Trump para Estados Unidos. Creo que tenemos que ir un paso atrás cuando hablamos de aranceles y entender qué son los aranceles, o en inglés tariffs, a donde básicamente es algo que hace 100 años funcionó muy bien para Estados Unidos, pero hace 100 años Estados era prácticamente una potencia mundial única. Hoy por hoy existen otras superpotencias como la Unión Europea, que a nivel de comercio exterior sí trabaja como una unidad, o China. Entonces tenemos que entender que los tiempos han cambiado, pero antes que eso deberíamos entender qué es un arancel o qué es una tarifa en este sentido, que es básicamente un impuesto a productos internacionales, lo cual, como explicaba Nati hace unos minutos, tiende a llevar los precios a crecer y por lo tanto la inflación a crecer en general, ¿verdad? Y en este caso va a ser Estados Unidos, aunque los defensores de los aranceles como Donald Trump tienen muy altas expectativas de lo positivo que pueden tener. Entonces, como todo, tenemos que recordar que hay cosas buenas y hay cosas malas. Ok, eso está muy interesante. Sin embargo, así fuera como medidas de antaño, podemos decir así, hoy hacen parte de la noticia de todos los principales titulares en noticias, en periódicos, y es que se vienen los aranceles, los temidos aranceles de México, Canadá, China. Entonces, ¿cómo crees tú que afectaría una imposición de estos aranceles a la economía de un país en general y en relación, claro está, con el comercio entre Estados Unidos y estos países? De acuerdo, empecemos. Voy a hablar un poco de México, simplemente porque tengo mayor conocimiento de la economía mexicana que de la canadiense, pero hablemos un poquito de México. México es un país que tiene una gran manufactura de automóviles. Entonces, un automóvil que se vende en Estados Unidos que tiene manufactura en México no significa que ese carro cruza la frontera una única vez. Todas las partes de un carro, de un automóvil, y me disculpan por la R de Costa Rica, pero todas las partes de un automóvil cruzan las fronteras varias veces. Eso significaría que para un automóvil común y corriente vamos a tener esas tarifas o esos aranceles cruzando una y otra vez. Eso lo que hace es aumentar los precios. Ahora, tomemos en consideración la economía de Estados Unidos. Ustedes saben, bueno, entiendo que Vane vive allá en Estados Unidos, Nati, vos vivís en Colombia, pero en Estados Unidos el 97% de la ropa, de todo lo que es textil que utilizan es importado. El 70% de todo lo que se vende en cadenas como Walmart es importado. Eso quiere decir que le vamos a meter tarifas o aranceles a todos estos productos que los van a hacer más caros. Ahora, la pregunta es esta. Si le metemos aranceles a los automóviles, a la industria textil, a cualquier otra cosa, a Walmart, por ejemplo, bueno, o a los productos que importa Walmart, va a impulsar la economía local, porque al final de cuentas un arancel se hace para desincentivar la compra de productos extranjeros. Si yo no compro el producto extranjero, lo compro local. Y esto es algo que, ojo, porque todo el mundo está hablando de Trump y diciendo cómo es posible. Bueno, esto es algo que hacemos en Latinoamérica muy a menudo y les hablo desde Costa Rica. En Costa Rica es muy común que le pongamos impuestos a productos. Por ejemplo, hace unos años al aguacate, aquí para traer aguacate de México era carísimo y entonces nosotros decíamos que era un lujo comer aguacate porque era demasiado caro. Entonces, estas medidas proteccionistas
es algo que es muy normal en el área de Latinoamérica. Y en Estados Unidos ahora se va a poner un poquito más normal. El problema es en la industria textil, por ejemplo. Si le metemos un arancel, igual va a ser más barato lo que se produce fuera de Estados Unidos, porque no hay tanta regulación sobre la producción. O sea, que el outcome final va a ser, vamos a tener que pagar más. O sea, se va a volver un poco más caro Estados Unidos y vamos a aumentar inflación. Carlos, a esto Trump está argumentando que esos aranceles ayudarán a reducir el déficit comercial de Estados Unidos con estos países. Ahora, ¿es una estrategia efectiva o crees tú que más bien podría tener el efecto contrario? Te voy a decir un dicho que es, toda escoba nueva barre bien. Absolutamente Trump está haciendo todo lo que él prometió en campaña que iba a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque él prometió, vamos a empezar a sacar a todos los inmigrantes ilegales. Ya lo está haciendo. Si otros países no están de acuerdo con lo que yo digo, les impongo una tarifa. Caso Colombia, ya lo vimos. O sea, en este momento es muy importante a nivel político que él muestre sus armas, que él muestre que lo que dijo en campaña lo va a cumplir. Pero seamos honestos, Donald Trump no siempre ha cumplido todo lo que ha dicho que va a hacer. Y yo creo que este es uno de los casos donde tarde o temprano se van a dar cuenta que no se puede hacer un modelo proteccionista o de aranceles tan flat a grosso modo, porque les va a terminar saliendo el tiro por la culata. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, salen dos temas de aquí. El primero es que todo se va a hacer más caro, que ya lo conversamos. A nivel de eso, significa que el precio de todo lo que se compre con deuda, casas, automóviles, cualquiera de estas cosas va a ser más caro porque los intereses tienen que subir. ¿Y por qué tienen que subir los intereses? Porque tenemos que mitigar la inflación. Y recuerden, venimos de un ambiente de altos intereses y de alta inflación hace tan solo 2 años, que hemos venido, como Nati bien decía, tratando de disminuir. Ojo, Jerome Powell fue puesto en ese lugar por Donald Trump. Donald Trump en su mandato anterior puso aranceles a China y ahora quiere poner otra vez. O sea, esto nos puede llevar a un crecimiento inflacionario importante y volver a donde estábamos hace 2 años, que para la gente en Estados Unidos no fue tan bueno y para nosotros en Latinoamérica tampoco es muy bueno, porque para la mayoría de nuestros países Estados Unidos es nuestro socio comercial número 1. Pero lo más importante de todo esto, en mi opinión, siendo una persona que le encanta hablar de divisas, es que el dólar se podría hacer más valioso o más fuerte versus otras monedas. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés sube, el dólar paga más, por lo tanto va a ser más apetecido en el mundo y se vuelve un poco más robusto. Y esto juega en contra de lo que quiere Donald Trump. ¿Por qué? Porque las monedas extranjeras se vuelven menos valiosas versus el dólar y por lo tanto sus productos se vuelven más baratos. Así que de una u otra manera nos pasamos ese impuesto por otro lado. Bueno, recientemente hemos visto países como Colombia, por ejemplo, que logró evitar la puesta de aranceles, llamémoslo así, tras negociaciones con Trump. Yo creo que Colombia se dio cuenta que no está a la altura para, yo digo de esta manera, no se puede patear la lonchera, pero el Banco Central tuvo que recortar, pues detener los recortes de tasas debido a una incertidumbre. Ahora, temas como estos, decisiones como estas, negociaciones entre países como estas, ¿cómo pueden afectar la economía en Latinoamérica en general? Bueno, como les digo, me parece que en Latinoamérica tenemos que ser muy cautelosos. Creo que el presidente de Colombia, les guste o no, o sean simpatizantes de él o no, tomó una mala decisión al inicio de querer plantarle cara a Donald Trump en esto en particular. ¿Por qué? Porque evidentemente Donald Trump jugó su bluff, jugó su mano y dijo, bueno, voy a ponerles una tarifa y les voy a quitar las visas y todo lo que ya sabemos. Ahora, por eso les digo que tenemos que, como Latinoamérica, el problema con Latinoamérica es que no operamos como una unidad, pero sí tienen que trabajar con mucha tranquilidad y mucha cautela de cómo van a surgir estos temas. Yo no creo que el tema de Donald Trump sea puntualmente con Latinoamérica. Creo que el dolor con Latinoamérica es la inmigración ilegal que ha logrado algunos temas de seguridad en el país que han afectado a Estados Unidos. Pero al final de cuentas yo creo que en Estados Unidos en general la gente entiende que
gran parte de la migración de los latinos hacia el país de Estados Unidos es necesaria para muchos de los trabajos que, como bien se sabe, muchas personas en Estados Unidos no harían por su cuenta. De tal manera que creo que esto es más un frente en este momento. Yo creo que las tarifas, los aranceles, etcétera, y una guerra comercial nuevamente será contra China o incluso Europa, pero no tanto nosotros. Así que del lado de Latinoamérica me parece que hay que esperar a que pase la tormenta y luego seguir como veníamos. Carlos, vamos a hablar ahora de otro tema que también movió bastante el mercado recientemente. Y bueno, el tema de DeepSeek que apareció. Sabemos que la volatilidad genera oportunidades y vimos cómo las acciones de Nvidia cayeron más del 5% tras la llegada de esta aplicación que te comenté, DeepSeek. ¿Cómo pueden los inversionistas aprovechar estos momentos de incertidumbre? Pues lo estamos viendo, lo vimos, Nvidia lo vio, el mercado lo vio. Bueno, hay una frase célebre de Warren Buffett que es: hay que ser avaricioso cuando el mundo tiene miedo y hay que ser miedoso cuando el mundo es avaricioso o avaro. Básicamente, si ustedes se van a los valores fundamentales de una empresa como Nvidia, por ejemplo, realmente no cambió nada. Todo sigue exactamente igual, van a vender más. Es más, Nvidia tuiteó el día posterior a lo que sucedió o ese mismo día en la noche que le alegraba el éxito de DeepSeek. ¿Y por qué le alegraba? Bueno, porque básicamente van a necesitar GPUs, Graphic Performance Units, que son prácticamente lo que necesitan todos los productos y especialmente todos aquellos que sean de inteligencia artificial, van a necesitar parte de lo que produce Nvidia. Por lo tanto, Nvidia dice: me alegra muchísimo porque ahora voy a tener otro socio comercial a quien le tengo que vender y le voy a vender mucho. Y si no le vendo específicamente algo, le voy a vender algún semiconductor o algo del estilo. De tal manera que yo sí creo que esta fue una muy buena oportunidad de mercado. Caímos desde niveles de 140, 145 a niveles de 117. Personalmente compré a 118. Me siento muy feliz por eso, porque Nvidia era una acción que venía siguiendo desde hace mucho tiempo, esperando una oportunidad como esta. Entonces, si me preguntan a mí, a nivel fundamental no ha cambiado mayor cosa, fue una noticia, sacudió el mercado y ese es el momento donde tenemos que tomar acción. Ahora sigamos hablando de DeepSeek, porque según lo que nos estás diciendo, pues Nvidia lo vio positivo, ¿cierto? Pero según tú, ¿realmente representa una amenaza para las empresas estadounidenses de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que el producto y el servicio que ofrece DeepSeek es de una empresa china a un costo de desarrollo más económico? ¿O realmente podría ser una reacción exagerada de los mercados? En mi opinión es una reacción exagerada de los mercados. Creo que Nvidia es aquella, o Nvidia, Microsoft, etcétera, los Magnificent Seven, son empresas que todos aquellos analistas fatalistas llevan 1, 2, 3 años diciendo: este es el año que la burbuja revienta, este es el año. Y lo que pasa con eso, cuando siempre estamos diciendo que es el fin del mundo, eventualmente alguien lo va a lograr atinar y van a decir: sí, es el fin del mundo y buenísimo, y fulanito de tal lo predijo. Lo que pasa es que llevamos 3 años en esto. Yo no creo que este año sea el año de la corrección, al menos no el primer semestre. Probablemente lo sea en el futuro. Ahora, que hay un nuevo jugador en la cancha, totalmente. Que es un buen jugador, totalmente. Pero eso lo hemos visto en todo. Si nos vamos al mundo de smartphones, por ejemplo, puedes conseguir un smartphone que no sea exactamente tu Apple iPhone, muchísimo más barato en otro lugar, pero el Apple iPhone tiene una ventaja competitiva, razón por la cual mucha gente lo sigue comprando. Y esto, linkeándolo al tema de los aranceles, es precisamente porque un producto tiene una ventaja competitiva que hace sentido que nosotros nos decantemos por una cosa u otra. Entonces, te pongo un ejemplo: vos sos de Colombia y sos cafetalera igual que yo, pero Colombia es 22 veces más grande que Costa Rica. 22 veces en tamaño. Eso significa que aunque nosotros quisiéramos, aunque plantáramos absolutamente todos los rincones de este país, no podemos producir la misma cantidad de café que Colombia. Y por lo tanto, al menos en cantidad, ojo Nati, no en calidad, al menos en cantidad, no podemos decir que tenemos una ventaja competitiva. Colombia sí, al menos entre esto. Y lo mismo sucede con el tema de todo lo que viene aquí. Básicamente, en mi opinión,
ChatGPT, Copilot, etcétera, etcétera, tienen que step up their game, ser mejores y tener una ventaja competitiva versus su nuevo competidor. Quiero comentar algo rapidito. Yo tomo café colombiano y café también de Costa Rica, así que a los dos les digo excelente. Ahora, Carlos, vamos a hablar de algo que sucedió. Llegamos a ver a Nvidia en un 140% y de repente así, mira, debajo de los 100%. Nvidia sigue dominando el sector de chips para inteligencia artificial, pero ahora con más competencia, claramente. ¿Puede afectar esto su valoración a largo plazo? Podría, totalmente. Vamos a explicar algo. Al igual que hace 20, 25 años, cuando Intel era el único jugador en su mundo, solo subía y solo crecía porque evidentemente se convertía en un monopolio. Cuando nosotros estamos buscando una empresa que es muy buena para invertir, estamos buscando aquellas empresas que ofrecen un producto que prácticamente nadie más lo ofrezca y que por lo tanto sus financials, o sea, sus valores financieros, sean muy sólidos. Este es el caso de Nvidia. Lo que pasa es que hasta ahora ha operado casi que solo. Entonces, evidentemente, pues probablemente ese ritmo de crecimiento de ventas y de profits vaya a mitigarse un poco y obviamente, como sabemos, los mercados funcionan con lo que viene, ¿verdad? Vamos a ver cuánto dicen los analistas que vamos a vender versus cuánto realmente vendemos en el trimestre y ahí es donde decimos, listo, ¿crecemos o no crecemos? Así que evidentemente yo creo que Nvidia va a seguir creciendo, pero creo que quizás no al ritmo que lo veníamos viendo en meses anteriores o en años anteriores. Ahora, Carlos, para inversionistas que quieren protegerse de esa volatilidad o que lo vean como un riesgo comercial y el tema tecnológico que también está en auge, pero que, como tú dices, muchos analistas dicen, este es el año, lo que sea, ¿qué sectores o estrategias recomendarías para mitigar esos riesgos? Bueno, vamos a hablar primeramente de sectores. Cualquier empresa que sea muy grande y que sea una empresa muy tradicional, típicamente van a ser empresas muchísimo más seguras. Les pongo un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa en la que uno invierte no porque tenga un crecimiento monumental, pero sí porque va a crecer al menos al ritmo de la economía todos los años. Y por eso es un buen lugar a donde guardar mi valor ahí. Pero no me va a crecer como me pueden crecer quizás un penny stock, por decirlo algo así, porque el penny stock te va a crecer muchísimo porque estás asumiendo un riesgo enorme. Así que si vamos por sectores, yo les diría cualquier empresa tradicional que sea de gran tamaño, que ustedes sepan que van a seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo, algo que ustedes sepan que en todo lugar lo ven. Por ejemplo, si yo voy al supermercado hoy, las probabilidades de que compre algún producto de The Coca-Cola Company son altísimos. Puede ser agua, pueden ser jugos, pueden ser la misma Coca-Cola u otras cosas. Ahora, en cuanto a la estrategia, se trata más del horizonte. Si yo estoy dispuesto a esperar en el mercado 10, 15, 20 años, realmente la volatilidad de hoy no debería ser un factor a considerar para tomar una decisión para hoy. Les pongo un ejemplo. Nosotros estamos en un momento donde la productividad nunca ha sido tan alta. El otro día veía un documental en Netflix y decían que hace 20 años las prendas que usamos tenían dos fechas en el año nada más de producción y de diseño. Hoy por hoy un mes es poco. Entonces, lo que antes se producía 2 veces al año, ahora se produce 12 veces en el año. Y si ven este documental que se llama Consume Más, si no me equivoco, les va a mostrar que empresas como Shein producen cualquier cantidad de camisas y demás, y por lo tanto tenemos más productividad. Ahora, eso cuando lo tiramos al mundo tecnológico es aún peor o aún más fuerte o aún más exponencial. Quiere decir que con el crecimiento de inteligencia artificial y ahora con más jugadores en la cancha, pues seguramente el sector tecnológico va a seguir teniendo mucha volatilidad. Como les digo, viene una corrección en algún momento y seguramente será severa, pero a largo plazo es donde yo estoy 100% seguro de que veremos mayor y mayor crecimiento. De hecho, la mayoría de mi portafolio, como muchos saben que me siguen, se basa primordialmente en tecnología, porque tarde o temprano va a volver a subir, porque todo lo que tenemos es tecnológico el día de hoy.
Me gusta lo que dices, Carlos. Ahora, con la incertidumbre de tasas de interés, la inflación y la guerra comercial que estamos viendo, ¿qué indicadores claves deberían seguir los inversionistas en los próximos meses? Bueno, a mí me encanta un indicador antes que cualquier otro, que es el VIX del CBOE, es el índice del miedo, se le llama. Y básicamente el VIX lo que hace es tomar opciones del mercado, ver el plazo y ver cómo se está comportando, o sea, cómo estamos valorando a futuro lo que va a suceder. A través del VIX nos damos cuenta si el mercado tiene incertidumbre o no, y creo que es un primer paso bastante importante. Es bueno que si sos un inversionista que quiere entrar en este mundo, que lo quiere hacer por su cuenta, que constantemente estemos viendo el VIX. También, muy importante, no podemos dejar de lado el CPI o la inflación de Estados Unidos. Creo que esto es primordial porque nos va a ayudar muchísimo a saber si hay inflación, qué es lo que puede suceder a raíz de eso. Ahora, ojo, muy importante, y les puedo recomendar videos y libros de Ray Dalio que están en redes, pero básicamente si vemos al pasado, tenemos una muy buena noción de lo que va a suceder en el futuro. Y lo que está sucediendo hoy no es la primera vez que sucede. El tema es que esta vez tiene un componente interesante, que es que todo se ha tornado muy político de izquierda o derecha. El problema es que si Donald Trump es tan de derecha como nos quieren decir los de izquierda, ¿por qué está tomando medidas proteccionistas que son netamente de izquierda? Entonces, lo que pasa es simplemente la portada está cambiando, pero realmente estas situaciones ya han pasado en el pasado, y si estudiamos el pasado podemos tomar ventaja de lo que viene. Bueno, Carlos, la entrevista está súper interesante, pero quisiera que como último consejo nos dejaras y les dejaras a los inversionistas esa pepita de oro que quieren aprovechar, obviamente buscar oportunidades en este momento tan volátil como el que estamos teniendo. ¿Cuál sería esa pepita de oro que les quisieras dejar? Bueno, esta es una opinión muy personal, no es consejo financiero de ninguna manera, pero si me preguntan a mí, definitivamente yo seguiría invirtiendo, especialmente hoy en Nasdaq, y seguir, o sea, en un índice, al menos un índice de Nasdaq, y definitivamente tomaría mi oportunidad comprando Nvidia. Cualquier precio de Nvidia debajo de 120, en mi opinión, es un descuento monumental que podemos utilizar y que podemos tomar para futuro. Y por ahí también echarle un ojo a la industria farmacéutica, que también tiene sus cositas interesantes, que lo podemos hablar en una segunda ocasión, o en una tercera, o en una cuarta. Como ya he vuelto aquí, estaría feliz de regresar una vez más. Carlos, muchísimas gracias. Definitivamente creo que los consejos que has traído el día de hoy son para darle confianza al inversionista por toda esa incertidumbre que se está, pues, en este momento viendo. Y esta es tu casa, Carlos. Vuelve cuando quieras. Recuérdanos tus redes para quienes aún no te siguen. Bueno, muchísimas gracias, Nati, Vane. Me pueden seguir en Instagram como Carlos Valerín CR, CR de Costa Rica. Pura vida, aquí estamos para lo que necesiten. Si nos escriben, les vamos a contestar. Somos un equipo de gente que ya venimos trabajando desde hace varios años tratando de democratizar la educación financiera en mi país, pero bueno, con la ayuda de ustedes estamos tratando de alcanzar más países en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero estar de vuelta pronto.